deja todo lo que tengas entre manos, que empezamos. Pues aquí estamos, amiguitos, un día más en el show de Juanjo. Y hoy como veis, hoy no estamos ni en Avilés, ni siquiera estamos en Asturias. Hoy nos hemos trasladado a la comunidad vecina, estamos en Castilla y León, y estoy en un sitio para mí maravilloso, que es Morilla de los Oteros. Es un pueblecito pequeñito que hay a unos 5 o 7 kilómetros de Valencia de Don Juan, en el cual yo he pasado un montón de veranos aquí divirtiéndome con un montón de gente. Y por eso, en agradecimiento, hoy he querido venir aquí, hasta Morilla de los Oteros, a grabar un par de jueguecitos, o 3 o 4, de magia. ¿Qué tiene de especial Morilla de los Oteros? Pues es un pueblo en el que en el verano nos juntábamos aquí un montón de chavalitos, y la verdad es que nos divertíamos un montón. Me pasaba un montón de tiempo yo aquí sentado en unas vigas esperando que viniera una chavalita y tal, que yo creo que fue el primer contacto que tuve con el mundo de la magia. Pues porque cada vez que veía sus ojos yo veía magia en ella. Pues como para mí es un sitio mágico, vamos a hacer aquí algún que otro jueguecito de magia. Estoy tratando de acordarme de cómo se llamaba la chavala esta, la hija de Arcade, y no caigo y tal. Amiguitos, como vosotros sabéis, a mí me gusta hacer magia con objetos que podemos tener por casa, como por ejemplo este estupendo vaso y con un estupendo pañuelo de color azul. Pues en este primer juego lo único que vamos a hacer va a ser introducir en el interior del vaso nuestro pañuelo de color azul. Así, vamos a meterlo bien hacia adentro, ahí, que quede bien metido, y vamos a darle un pase mágico, así, vamos a dar un pase mágico con este otro pañuelo y vamos a darle. Y lo que obtenemos es un estupendo pañuelo de color, uy, se me ha quedado enganchado, de color rojo. Magia, pura magia. Pero que alguno dirá, pero ese vaso es mágico, hombre, es un vaso normal y corriente, solo que cuando llegamos aquí a los alrededores de Morilla ya empieza a tener unas propiedades mágicas que son asombrosas. No solamente es que yo pueda cambiar, como hice antes, un pañuelo de un color, de otro, porque el vaso lo transforma. No, es que puede transformar cosas. Ya veréis, por ejemplo, voy a meter unas pelotitas que ven aquí, te las quitas, vale, vamos a meter unas pelotitas aquí, en el interior del vaso, vamos a meterlas ahí, bien abajo, que queden bien abajo. Vamos a volver a tapar la magia, porque es muy desagradable la transformación. Hacemos así, lo tapamos, le damos media vuelta, y ¿qué conseguimos? Pues que las pelotitas ahora se conviertan en un estupendo pañuelo rojo. Magia, pura magia. Bueno, amiguitos, pues ahora estamos, como está apretando el sol, ahora nos hemos venido aquí al patio de mi casa, que es particular, cuando llueve se moja como los demás, y voy a aprovechar que tengo aquí a mis papás y les voy a hacer un jueguecito de magia que espero que os guste a todos vosotros. Veréis. Bueno, pues este tipo de barajas, sencillamente, son las que utilizan la mayoría de los magos, y en casi todas las películas de magia salen este tipo de barajas, las Bicycle. Le voy a quitar las dos de publicidad que solemos tener aquí, y los dos jokers, y estas se llaman Bicycle, yo no sabía muy bien el porqué, porque se ven unos angelitos que están montados ahí en bicicleta en la parte de atrás de la baraja, pero bueno, son muy fáciles de manejar, y te permiten hacer pues mezclas así, muy sencillas, como estas, que es una mezcla hindú que te permite hacer así, bueno, son tonterías que hacemos los magos, como yo digo. Pero además te permiten hacer los cortes clásicos de siempre. Ya veréis, lo único que quiero que veáis es que me cojáis, no sé si lo está cogiendo bien la mano, que escojáis, que me señaléis una carta, cualquiera, que me la señales. Esa, por ejemplo. El 10. Vale, el 10 de corazones. 10 de corazones. Podías haber cogido cualquier otra carta, pero has decidido que sea el 10 de corazones. ¿Vale? Bueno, pues bueno, al 10 de corazones sencillamente lo vamos a seguir perdiendo, lo dejamos aquí, perdido.
en mitad de la baraja y vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Y ahora mismo, no sé si os vais a dar cuenta, mirad, yo si pongo las manos aquí encima de la baraja, ya noto que algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que ahora todas las cartas son azules. Todas las cartas son azules. Todas las cartas, menos una que tenemos aquí, y el resto son todas azules. Y esta que tenemos aquí, casualmente, yo creo que casualmente esta baraja va a ser la que tú habías escogido. El 10 de corazón. Pero que la cosa no se va a quedar ahí. Porque evidentemente tenemos todas las barajas que son azules. Y claro, son 51 barajas, 51 cartas contra una sola que es roja. Entonces si la hacemos así, lo que conseguimos es que esta también sea azul. Y esto es todo, amiguitos. Dice el tío este que la magia de bolilla, dice, bueno, lo primero os ha engañado, como siempre, os está engañando. Que si las cartitas cambian de color y que si el pañuelo cambia, os está engañando. Y segundo, la magia de Mori ya estaba, ¿verdad? En las bodegas. Ahí sí que había magia. De entrar paisanos, pero así, enteros. Y salir a gatas los que son. Ahí sí que hay magia. Amiguitos, pues desde aquí, desde Morilla de los Oteros, me gustaría pediros lo que siempre os pido, que si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, siempre podéis suscribiros al canal El Show de Juanjo, Magia y Humor 2.0. Y me podéis hacer un comentario, lo podéis dejar por aquí abajo, diciendo pues lo que os han parecido los jueguecitos de magia, o si queréis que hiciéramos algún otro en especial. Y ya sabéis que el Show de Juanjo nunca descansa. Por ejemplo, por aquí te puedo dejar algunos juegos que hemos hecho con objetos cotidianos. Y por aquí te puedo dejar los últimos vídeos que hemos hecho de magia en familia. Hasta luego, amiguitos.